Ahí se está conectando Florentina. Bueno, vamos a tratar de arrancar, entonces. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar, habiendo ya terminado un poco con las líneas espectrales, vamos a tratar de empezar a ver cuáles fueron las primeras experiencias que nos llevan al mundo atómico. Yo hice un resumen en PowerPoint, ahora lo voy a compartir, para que ustedes puedan ver lo interesante de la historia, también de cómo cómo se fue llevando esto a la estructura atómica. Muy bien, voy a ir compartiendo eso para que lo podamos ir viendo. A ver, lo voy a poner en modo presentación, así se ve bien. Díganme cuando lo ven, voy a salir yo y ustedes de acá porque si no... Ahí ya se ve. ¿Se ve bien? ¿Se ve mejor ahora? Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar, yo hice una síntesis, lógico, por supuesto hay otras cosas que dieron indicio a la estructura de la materia, a lo que se llamó el átomo. Lo primero, hay tres experiencias básicas, en realidad yo las separé en cuatro, pero son tres en realidad. La primera es las descargas eléctricas en tubo de gases, que vamos a hablar de eso primero. Después aparecieron el descubrimiento de los rayos catódicos y un poquito contiguo a eso los de los rayos canales, que vamos a ver qué son los rayos canales. Y después vino una experiencia muy interesante, que hoy en día tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas, que es la electrólisis del agua. ¿Estamos? Vamos a tratar de desarrollar estos cuatro puntas en forma histórica y vamos a tratar de entender cómo esto llevan al mundo atómico. Dentro de esto, yo acá les marqué separado el descubrimiento de los rayos catódicos y de los rayos canales. ¿Por qué? Porque es muy interesante estas dos del medio, que son estas dos experiencias determinan, o por lo menos dan indicio a lo que los físicos llamaron, podríamos decir así, el modelo del átomo. ¿Está claro? O el modelo atómico. ¿Sí? Pero principalmente estas dos son las que vamos después a meternos. Vamos a ir por parte. A ver, vamos a la segunda. Acá les puse una especie de síntesis. Miren el año, 1709. Francis Hauksbee. Este buen señor trabajaba con un recipiente de vidrio con aire con baja presión. Me van a decir, ¿en ese año podían sacar baja presión? Sí, ya había una forma de extraer, porque a ver, ¿qué significa aire a baja presión? Si yo les digo, tengo un gas en un tubo a baja presión, ¿ustedes qué me contestan? ¿Qué quiere decir baja presión? Buen día, profe. Buen día. Eh, a baja presión es como que las partículas chocan poquito con las paredes del recipiente, ¿no? Mira, Florentina, es cierto, pero eso estamos hablando, eso es un anacronismo Ah, en ese momento. fraudulento. Mirá en el año que estamos, Claro, 1709, ¿qué significaría partículas. baja presión? Si yo les digo, yo quiero hacer un tubo a baja presión, le meto aire, ¿cómo obtienen baja presión? Y a mí se me ocurre que capaz el tubo tendría un émbolo y lo abrimos. ¿Se entiende lo que digo? Y lo abrimos. A ver, Como que le aumentamos el volumen, a eso voy. vos decís variando el volumen. A ver, Claro, ¿y no hay claro. una Se me manera ocurre más eso simple de variar el volumen? Por ejemplo, podemos quitando un bajar la poco de temperatura agua, también. perdón, un poco de aire, irle quitando aire al recipiente. Sí, también, pero no se me Bueno, ocurrió que eso era más simple, profe. y claro que es más simple.
Por supuesto, no podés ponerte, ya por lo menos en esa época ya se podía extraer, eh, variar el volumen de un gas en un recipiente cerrado. Había unas formas experimentales de hacer. Bueno, cuando eso sucedió, este buen señor usaba unas botellas de Leiden, donde se almacenaba en aquel entonces electricidad, porque no había otra cosa, y la conectó al recipiente de vidrio de alguna manera a través de un alambre y vio que aparecía una luz rara. Siempre es una luz tono verdosa la que aparecía en ese recipiente. Bueno, esa fue la primera vez. Después, miren el año. Pasaron unos cuantos años. Eso fue lo primero que se notó. Podríamos decir que hubo alguna descarga eléctrica en el aire, ¿no? Después, en el año 1748, William Watson eh, apareció, fíjense, era una época donde se hacían muchos barómetros de mercurio para medir presión. Ya estamos un poquito más avanzados, pero el mercurio, de alguna manera, produce en, en, la, en los tubos, como está a baja presión, él notó que había unas flamas verdosas también se producían en el tubo, principalmente en los días eh, que había mucha carga eléctrica en el aire. Por ejemplo, días lluviosos, vieron como con las prendas que se generan electricidad estática cuando hay días de humedad. Bueno, aparecían unas zonas verdosas, pero nadie le dio mucha bolilla a todo esto. Y recién, miren, en el año 1838, miren los años, casi estamos hablando de 90 años, sí, 90 años después, nuestro prócer Michael Faraday, podríamos decir, fue el primero de todos que experimentó con gases, y acá viene una palabra que le gusta usar a los físicos, enrarecido. ¿Qué significa enrarecido? A baja presión, nada más. Ya en esta altura sí ya se podía hacer vacío, se podía sacar bastante aire de los tubos. Y lo que hizo fue, porque había algo interesante acá con los tubos que trabajó Faraday. Uno sabía muy bien, por ejemplo, que los gases eran muy buenos aislantes, ya se sabía eso. Pero cuando se le bajaba la presión, propiciaban la descarga eléctrica. O sea, parecía como que la descarga eléctrica, o sea, que perdían la facultad de ser aislantes y tenían la facultad de conducir la electricidad. Y entonces surgió acá una gran pregunta, si era posible la conducción eléctrica en el vacío, o sea, si en el vacío... Y había algo interesante, que entonces se trataba de ver, porque en aquel entonces, no sé si saben, no sé qué estudiaron de electricidad, pero la electricidad era considerada una sustancia, no sé si estudiaron eso. Una sustancia sutil e imponderable. ¿Saben eso? Sí, Hola. que venía Sí, sí, de la algo teoría vimos. de Franklin, Bien, pero del, ¿qué era del sutil fluido e eléctrico. imponderable una sustancia? ¿Qué La significaba eso? consideramos un fluido que iba pasando de un cuerpo a otro. Sí, no, esas son las propiedades. Pero ¿qué significa que sea una sustancia sutil, e imponderable y que en realidad no se consideraba un, la carga como uno la considera? Porque, ¿qué significaba en Benjamin Franklin la palabra carga? Ustedes piensan que Benjamin Franklin dijo, acá hay cargas positivas, cargas negativas, hizo un redondelito y le puso el nombre. A ver, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿Cómo fue? para él el positivo era el que tenía más fluido eléctrico, era como que pasaba de un cuerpo a otro y el que tenía más fluido eléctrico era ¿Pero qué era ese positivo y el que... fluido? ¿Qué era? Profe, ¿era como antes que veían el calor, como una sustancia? Era una sustancia, pero no era una sustancia material. Claro. Era Y una entonces, sustancia
sutil e imponderable. ¿Qué significa esto? Que no tenía peso, que no podía ser una sustancia con características de materia. Era una sustancia, como Aristóteles dijo, una sustancia primera, que es la que impregnó Dios en el mundo, era el sello de Dios en el mundo. Y en la física había 5 de esas sustancias: el flogisto, el fluido eléctrico, el fluido magnético, el fluido calórico y el éter. ¿Escucharon? Esas 5 sustancias, la electricidad era una. Entonces no se conocía muy bien qué naturaleza tenía este fluido eléctrico. Fíjense que las palabras fluido, hoy sabemos que la electricidad, no, hoy en día decimos que la electricidad no es una sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Pero tampoco decimos qué es. Pensamos que los modelos con los que hemos llegado a saber algo de la electricidad son los que se ajustan a las consecuencias experimentales de todos los hechos que podemos hacer con electricidad. Pero en aquel entonces, la palabra fluido, fíjense que si uno enuncia la ley de Gauss, ¿qué dice la ley de Gauss? ¿La ley de qué es la ley de Gauss? De la electrostática. Pregunto, y es literal la pregunta. Del flujo. ¿Del flujo qué? Del flujo eléctrico. O sea, que es una medida del flujo eléctrico. Para los físicos de aquel entonces era la medida del fluido eléctrico. O sea, que si algo puede fluir, no puede ser más que sustancia. ¿Se entiende? Nadie tenía la idea de energía eléctrica, ¿está claro? Porque la palabra energía, ¿en qué año se acuña? ¿En qué año aparece en la física? ¿Saben eso? Deben haber usado la palabra 3.500.000 veces, pero no tienen ni idea de en qué año se acuña la palabra energía. La palabra energía, el primero que la impone en la física es Hermann von Helmholtz, el de las leyes de los potenciales termodinámicos. Y saca la idea de estos fluidos. Pero las palabras quedaron y seguimos midiendo la electricidad a través de como si fuera un flujo. O sea, quedaron las palabras antiguas con una connotación moderna. Ese es el problema por el cual no se comprende la física. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A ver, si está claro esto que estoy diciendo. ¿Se entiende o no? Sí, sí. A ver, se tenía la idea de que había las sustancias materiales en su interior albergaban las sustancias primeras. Esta era la idea antigua, con las que Dios creó el mundo. Y esas sustancias en el mundo físico no eran de origen físico, eran de origen metafísico, porque eran sustancias sutiles e imponderables. Si una sustancia es imponderable, que no la puedo pesar, no tiene connotación de sustancia, en realidad no tiene connotación de materia. Esa es la diferencia entre sustancia y materia. Son problemas filosóficos, que en realidad no son tan filosóficos, porque eso se trataba de medir, como pueden ver. Y se medía muy bien. Gauss fue el primero que estableció cómo medir el flujo eléctrico y lo estableció muy bien. O sea, todas las leyes de la electricidad, de la electrostática original, estaban basadas en que la electricidad era un fluido. El calor pasó lo mismo. Las leyes de Joseph Black de la conducción del calor son las mismas que usamos hoy en día. La dilatación de un cuerpo, que es el calor específico por la masa, por el gradiente de temperatura. El calor específico no le llamaban calor específico. Yo le decían calor, ¿cómo es? Transferible. Que era el calor que tenía disponible una sustancia para pasársela a otra. El fluido eléctrico tenía algo parecido, porque eran todos fluidos. Hoy en día, ¿qué es eso? No son fluidos. ¿Qué es? Todo lo que son los fluidos. Todas esas sustancias sutiles e imponderables que son. ¿Cómo le ¿Son ¿Eh? ondas, profe? ¿Cómo? Perdón, ¿son ondas, profe? No. ¿A vos te parece que la electricidad es una onda? No.
Es que La tampoco carga. sé bien. La electricidad produce onda. Claro, Es la palabra sí, energía, querida, es la palabra energía. Nosotros hoy usamos energía sí, eléctrica, energía calórica, energía química. La energía química es la energía de combustión, la energía eléctrica es la del fluido eléctrico, la energía calórica es la del fluido calórico. ¿Por qué profe, se puso y la esa palabra palabra? energía. ¿Por qué se sacó la idea de sustancia y se metió la palabra energía en el lugar de eso? Porque ¿qué es la transformación de la energía? Es mezclar un fluido con el otro a la antigua, si querés. Claro. Pero el término energía, ¿lo inventó esta persona o No, no lo era como algo inventó. de energía y lo adaptó? La palabra energía, si ustedes van al griego, deriva de una connotación muy antigua que quiere decir, para tener una idea, porque no es literal lo que estoy pronunciando, hay que hablar con alguien que sepa bien los orígenes etimológicos de estas palabras, eh, significa algo así como lo que está en común a un conjunto de cosas. Eso significa la energía en griego. Entonces, Helmholtz y mucha gente del mediado del siglo XIX estaban en disgusto, muchos físicos, de que la física tuviera un origen metafísico, es decir, un origen divino, si querés. Entonces, no gustaba que en la física, en algo físico, aparezca la idea de Dios. Entonces, a todo lo que donde tenía que aparecer la idea del Dios se le puso la palabra energía, que es lo que está en común a un montón de hechos, pero para los antiguos eran sustancias y que fluían y que se medían como flujo. ¿Nadie leyó nada de todo esto? Si no saben esto, vamos mal, porque en la idea de atómica rompe con esta idea. Justamente con esto también se termina de romper la idea del éter. El éter fue la última sustancia que se cae en la física, porque todavía la tenían que seguir usando para sustentar a la luz. ¿El éter qué era? El flujo, la energía lumínica. Ahí estaba el éter. Energía lumínica, energía calórica, energía eléctrica, energía magnética. Los cambios. La trillada frase de transformación de energía, ¿qué era? Lo que va cambiando de un lugar al otro sin saber qué carajo es. Porque si ustedes le tienen que decir a una persona que no sabe nada, esa palabra que se usa para todo, no sé si se dieron cuenta o no. Hasta la gente te dice qué mala energía que tenés hoy, no sabe ni lo que carajo te está diciendo. Al mal humor le podés llamar eso. Rigurosamente, el término energía es un término, fíjense que ni siquiera Joule, que fue el precursor de la termodinámica, ¿estudiaron a Joule? ¿Qué es la variación de energía interna dentro del tacho de Joule? Lo estudiaron eso, me imagino, ¿no? Con Jessica. Hola, ¿alguien puede hablar? No, la verdad que no. Con Jessica solo vimos luz, ¿No no vieron el llegamos a ver. experimento de Joule? No, ¿No profe, es está el cursando ¿El en de... experimento de paralelo. Joule? ¿Eh? No, no ¿No es? llegamos a ver el experimento. ¿El No sé primer los chicos. principio? A mí me suena que es un tacho, un lugar con... No, ¿cómo era? Una pileta con agua ¿Qué van a y... enseñar a los pibes? Bah, no sé si se enseña algo en la escuela ahora. ¿Qué le van a enseñar si no saben eso? Es lo más básico que hay. El experimento de Joule, la variación de energía interna y la diferencia entre el calor eh, y el trabajo que se produce, el trabajo mecánico. A ver, Nahuel, ¿vos tampoco lo sabés? Sí, sí, o sea, lo mencionó, pero no lo abordamos tanto. Más que nada Pero es lo único, eso es lo único para definir qué es un importante. joule. A ver, ¿por qué la energía se mide en Joule? Si Jung jamás habló de energía, Jung creía que adentro del tacho había un fluido raro, sutil, imponderable que hacía que cambiara la temperatura del agua. Jung tenía otra idea de eso. Si era cervecero, pobre Jung. Madre santa. ¿Y ya hicieron historia de la física? ¿Y no abordaron tampoco esto en la parte histórica? Menos mal que el Joaquín es el mejor instituto que hay.
me llama la atención esto ya. Nadie habló de Joule. El experimento de Joule, les recomiendo mis 13 videos de termodinámica que están en la plataforma. Explico toda la cuenta, explico de dónde salieron todas las cosas ahí. Tengo los datos, y ahí sí ahí bajé porque tenía todo encarpetado, porque yo escribí 2 artículos de termodinámica. Enseñé muchos años termodinámica, pero lo enseñaba de esta manera. Sacar la idea de Joule, Joule jamás se le ocurrió hablar de energía. Nadie hablaba de energía en 1843. Recién en 1849, Helmholtz quita toda esta idea fue el primero que impone la idea, que fue muy, muy aceptada, porque eso quitaba la idea de Dios en la física. Cuando ya no tenés forma de decir algo, pues si a vos te dicen, ¿qué es la física? Materia y energía, te dicen. Y vos decís, ¿qué es la energía? ¿Qué es la energía? Si yo te pregunto, ¿vos qué le decís a un pibe que es la energía? A ver, ¿vos qué le dirían a un muchacho que le tenés que enseñar? Te dicen, ¿qué es la energía, profesor? ¿Vos qué le contestás? Pregunto, ¿qué le contestan ustedes? A ver, Guillermo, ¿vos qué le contestás? Que no hay que hay varios tipos de energía. Pero eso no dice lo que es. No. ¿Qué es? La materia es fácil decir qué es, porque es tangible. Lo ves, todo lo que te rodea. ¿Y la energía? La energía es un nombre nada más, a algo que nadie sabe qué es. Si querés, es Dios. Si querés, es un fluido, como decían los antiguos. Y si querés, como decimos ahora, es energía. Es un nombre nada más. Todo aquello que no está dentro de los cánones de lo que es materia. Pero no podés definir por lo que no es. Vos no podés decir que esto es una mesa porque no es una silla. Cuando yo iba al secundario, mi profe me dijo que la energía era algo que inventaron los físicos para que les den las cuentas. Claro, no está tan alejado, porque es lo que no está dentro de la materia y no está tan alejado. Lo que pasa es que no es un invento así como él te lo contó. Hizo una síntesis muy escueta, pero no está tan alejado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, acá esto tiene que ver con una connotación histórica muy fuerte. Recomiendo 2 artículos míos que están en internet. Se llama Sustancia Aristotélica y Física Decimonónica. Búsquenlo, está publicado ese artículo. Ahí explico las 5 sustancias sutiles imponderables y cómo se llega del sustancialismo al concepto de energía. ¿Escucharon? ¿Anotaron cómo se llama el artículo? Está publicado en la No, Universidad de San Juan, de acá por favor. ¿Otra vez? Sustancia aristotélica y física decimonónica. Rupturas y continuidades. Lo escribí con 2 profesores, uno de filosofía, lógico, porque no tenía que traducir, no sabía nada de griego en los términos que estaban escritos. Sustancia aristotélica y física decimonónica, rupturas y continuidades, algo así se llama el artículo. Si quieren, después se los pongo en la plataforma. Tengo el borrador, pero está, si me googlean, está. Es interesante ese artículo. Está publicado en la Universidad de San Juan. Pongan mi nombre y Eleonora Berger, que es la otra chica que trabajó conmigo con eso. Berger se escribe el apellido. Jorge Gianfelice, Lucas Escabino y Eleonora Berger. Bueno, sigamos entonces. Estamos mal con la historia de la energía. Acá es importante. Yo pensé que tenían un poco más de cultura en esto. Qué flojo que estamos. A ver, sigamos. Vamos al... Bueno, a ver. Entonces, la pregunta era, ¿qué es este fluido? O sea, el fluido eléctrico, porque fíjense que si el fluido eléctrico venía a ser una cosa rara ahora, porque si cuando se los metía dentro de un tubo con algún gas a baja presión, propiciaba la corriente eléctrica, pero si no estaba a baja presión, sino que estaba normal el gas actuaba como aislante del fluido eléctrico, o sea, parecía como que era misteriosa la historieta, ¿no? Dependía de la presión si se tornaba conductor o no. Y eso es así.
Así que fue un buen descubrimiento el de Faraday. ¿Se dan cuenta, Faraday? Que uno lo podría categorizar haciendo un anacronismo burdo de un burro en matemáticas, porque Faraday no sabía nada de matemáticas. Sin embargo, miren bien lo que logró en darse cuenta y en plantear esta cuestión, porque a Faraday se lo tiene en otra connotación, nada que ver con la descarga de gases. Muy bien. A ver si se ve esto. Bueno, ¿qué pasó después de lo que hizo Faraday para darle respuesta a esta pregunta que había quedado? Bueno, las técnicas en las cuales se hacía cómo se sellaban los tubos y todo, era muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque se la tapaba con corchos, o sea, el vacío no era muy bueno, pasaban cosas, o sea, no se podía obtener un resultado medible muy confiable, ¿se entiende? Entonces hicieron tres cosas se trató de hacer. Mejorar primero de todo la bomba de vacío, cosa que eso se logró. No me voy a poner no me voy a poner a contar la historia de la bomba de vacío porque si no me van a volver loco. ¿Saben algo de la bomba de vacío? ¿Cómo fue? No, tampoco de eso. Si no me contestan. ¿Estudiaron algo de cómo se produjo por primera vez el vacío? Hola. No sé por qué no me hablan, pero bueno. No, profe, la verdad es que no. No. Bueno, No. eso búsquenlo porque no me voy a poner a contar, es un poco más largo la historieta. Muy bien. Lo que sí se modificó fue el sellado que se hacía entre el metal y el vidrio, ¿sí? Y que permitía que uno pudiera lograr tener una diferencia de potencial eléctrico dentro de un tubo, de una zona donde se evacuaba el gas, por ejemplo, un tubo de vidrio. ¿Se entiende? Si yo ponía dos placas donde yo sellaba el metal con el vidrio, no era muy bueno generalmente se hacía con corcho en sus orígenes. Después se hizo un sellado muy diferente para que no pierda. Fíjense este tubo que están acá abajo en esta foto que les puse. Este es un tubo muy antiguo. Y les voy a contar algo, porque como intuía que muchos no sabían de esto, en el instituto Hernán me dijo que tienen un equipito para ver esto. Y que lo vean cómo están los sellados hechos y todo. Así que vamos a tener que arreglar una clase porque van a hacer una clase de reconocimiento de equipos de todas estas cosas, de tubo de descarga de gases. ¿Está? Y van a hacer algunas experiencias, me dijo. Ya la tiene preparada, ya hablé con él. Eso era lo que le quería decir también de entrada. ¿Escucharon? Así que vamos a ver qué día lo podemos fijar porque es muy bueno que lo sepan esto. Ahí pueden preguntarle cómo fue el tema del vacío. Yo le voy a decir a ver si les puede contar un poquito sobre cómo se sellaba y se hacía todo, cómo se introducía todo esto. ¿Ven que este todavía de este lado tiene como un corcho? ¿Ven? Del lado izquierdo. Este es muy antiguo. Es un tubo de descarga de gases. ¿Sí? Equipos de este tipo, ¿no? Fueron lo que había que mejorar. Y otra de las cosas que no se tenía en ese momento, estamos hablando de casi alrededor de 1840, 1838, 1840, era una buena diferencia de potencial, o sea, que yo pueda generar una diferencia de potencial considerable para que pueda apreciar el efecto de esta, podríamos decir, si lo decimos a la antigua, de esta dilución eléctrica, como si un fluido, eso decían que se diluía el fluido eléctrico dentro del gas. ¿Entienden? Las palabras, bueno, la palabra dilución también se quitó de la terminología porque, claro, ya era demasiado, ¿no? En realidad, esa dilución, si uno diluía, si el gas estaba, podríamos decir, en términos antiguos, estaba a presión normal, a la cual la presión atmosférica, el gas, la dilución era imposible porque el gas actuaba como aislante, pero si uno lo enrarecía, es decir, bajaba su presión, que era simplemente quitar gas de adentro del tubo, el fluido eléctrico parecía que empezaba a diluirse en el gas. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo funcionaba el concepto en la cabeza de la gente? Es interesante meterse en la idea original del problema, ¿sí?
de cómo se abordó esto. Bueno, pero miren una cosa, miren los años. Ya estamos en 1851 ahora, con un señor que se llamó Henry Rumford, que fue el propulsor de lo que después, en las primeras televisiones, que ustedes no deben... se usaba una bobina para que la imagen apareciera en la pantalla. Este señor Rumford fabricó lo que se llamó en primera instancia, no bobina como puse acá, sino en realidad lo que se llamó un carrete de Rumford. ¿Qué hacía este carrete de Rumford? Como las baterías que había inventado Volta, allá por el año 1801, 1802, producían potencial muy bajo, por ejemplo, de 6 voltios, 5 voltios, era casi como si fueran 3 pilitas de las que tenemos ahora. ¿Sí? Bueno, Everready no existe más, así que deben ser como es la que están ahora, Energizer o la otra. Hacemosle la propaganda. Este señor modificó bobinas y fabricó un carrete. El carrete lo que hacía era, este carrete de Rumford, llevar, los primeros carretes llevaban los 6 voltios que producía una batería a casi 25.000 voltios. ¿Escucharon? O sea, generó una buena diferencia de potencial. ¿Está? Acá tienen un carrete original a la izquierda, esta foto, que la saqué de internet. Este es un carrete original. ¿Lo ven? Van a decir, ¿qué son esto que tiene arriba el carrete? Si lo pongo más grande se diluye la imagen porque no pude conseguir una buena foto. Acá se medía la descarga. Si uno quería medir qué descarga producía el carrete, acá lanza como una especie de rayo de tormenta y se puede medir muy bien la diferencia de potencial del carrete. Estos carretes, las primeras televisiones que se fabricaban para mirar televisión, la televisión, escucharon cuando se fabricó casi en los primeros 40 años del siglo XX, se desarrolló la idea de la televisión. Para que arrancara un televisor de aquel entonces, se necesitaba un carrete de Rumford. ¿Está? Entonces vos mirabas atrás el aparato, el cajón donde estaba todo metido, y lo más importante era el carrete, porque sobresalía de todo el equipo. Por supuesto, esto hoy en día tiene distintos nombres. Por ejemplo, en un aparato de aire acondicionado, el carrete de Rumford sería lo que se llama ¿cómo es? Tiene un nombre muy particular en los aires, ahora se me fue. El contactor, que es el que permite la tirada cuando empieza a enfriar, que precisa muchos voltios, necesita, por ejemplo, un televisor de aquel entonces de rayos catódicos, necesitaba más o menos alrededor de 30.000 voltios para poder ver la imagen. ¿Escucharon? Así que el carrete de Rumford fue uno de los inventos más importantes que tuvo allá en aquel año, digamos, la parte técnica de la física, tecnológica, ¿no? Y después apareció un señor, que esto no sé si lo escucharon, unos 7 años después, en 1858, que se llamó Julius Plücker, que modificó por última vez, y quedó muy bien, el sellado del tubo de vidrio. O sea, sacaron los corchos, los famosos corchos que se unían, que hacían perder la presión, y todo eso. Mejoró muchísimo, y no solamente mejoró todo el equipo del tubo, sino que fue el primero que conectó el carrete de Rumford al tubo y permitió hacer experiencias muy interesantes, y fue el primero que obtuvo los mejores resultados con los tubos de rayos catódicos. Lo más importante de esto es que las mejoras mejoraron mucho la conducción de la electricidad cuando se bajaba la presión en el tubo, ¿sí? A través del gas. Mejoró muchísimo eso. ¿Por qué? Porque el sellado
ya se hacía de una manera muy, muy particular. Principalmente ya se usaba ese sellado, después Edison lo empezó a usar para las lámparas eléctricas. ¿Escucharon? El mismo sellado que inventó Don Julius Plücker. Entonces los tubos, a partir de ahora, se llamaban tubos de Plücker, porque eran los más comunes. Bueno, miremos un poquito en qué consiste, ahora sí, a ver si puedo quitar esto, el descubrimiento de los rayos catódicos. En 1858, el que descubre los rayos catódicos fue el mismo Plücker. Mal que se cree que lo descubrió, en muchos libros de historia están mal escritos, piensan que lo descubrió Thomson. Thomson no descubrió los rayos catódicos. ¿Está claro? La primera anotación y las primeras conclusiones que se sacaron de los rayos catódicos la hizo el mismo modificador del tubo de descarga, que fue Plücker. Muy bien. ¿Qué hizo Plücker? Acá le hice un esquema del tubo. Tengo, si quieren ver, saqué unos... bueno, después se los muestro. Vamos a seguir con el esquema, porque si no, vamos a perder mucho tiempo. Muy bien. Bueno, el tubo, ¿en qué consiste el tubo? Uy, perdón. Consiste en tener dos placas metálicas, es un tubo tipo hueso, ¿ven? Donde hay un polo positivo de la placa, o sea, se cierra un circuito, donde hay un ánodo y un cátodo. Se usa una batería muy chica, puede ser una batería de Volta en aquel entonces, con un carrete de Rumford. La batería normalmente varía entre 6 y 10 voltios, y es un tubo donde se puede empezar a extraer el aire. Generalmente estos tubos, yo acá no lo dibujé, tiene como una especie de piquito, ahora lo vamos a ver en una foto que les puse, donde se conecta la extracción del aire y se le va bajando la presión. ¿Está claro? Florentina, ¿cómo se hace en la práctica? Bueno, esto lo van a ver. Me dijo Hernán que lo tienen al tubo en el instituto, así que lo van a ir a ver cuando la van a hacer la descarga. Van a ver que el tubo, cuando le empiezan a bajar la presión del gas, el ánodo, cuando está todo conectado sin bajar la presión, aparece una luminosidad dentro del tubo que proviene tanto del ánodo como del cátodo. Pero cuando se empieza a bajar la presión y se la lleva, por ejemplo, la mayor presión que le pudo bajar Plücker en aquel entonces fue 0,01 milímetros de mercurio. Acá se los anoté. El ánodo deja de emitir luz y solamente emite luz el cátodo. ¿Cómo se sabe eso? Porque se ve una luminosidad cerca del lado positivo, de acá del ánodo. Quiere decir que la única luz que puede provenir, si la luz se ve de este lado, es porque viene de este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y de este lado se ve oscuro en el tubo. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo funciona esto? Quiere decir que esa sustancia, podríamos decir en aquel entonces, que está atravesando, solamente puede provenir del cátodo, porque la luminosidad es una luminosidad verdosa. ¿Sí? ¿Ustedes vieron alguna vez algún televisor antiguo? ¿Cómo funciona? ¿Alguien sabe? A ver las caras, ¿quién es el más viejo acá de ustedes? Ah, no está, estamos sin. Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. En ¿Qué blanco tan y negro. antiguo la tele? Me acuerdo que cuando se rompía uno, papá le sacaba las bobinas para vender el cobre. Claro. Pero sí, funciona más o menos así, ¿no? Como que va hacia la pantalla, o sea, se desvían con imanes, ¿verdad? Ahora Por vamos eso a le ver. acercabas Claro, un imán exacto. y la pantalla hacía Exacto. toda, sí, cambiaba todos los ¿Los demás colores. saben? Nahuel, ¿vos sabés cómo? ¿Vos viste algún tubo de esos antiguos? Porque primero están los de blanco y negro y después los de color. ¿Eh? Blanco y negro no, ¿En solo blanco y color negro vi no de los viste grandes. ninguno? No, no. Bueno, en blanco y negro, en realidad no es blanco y negro. Los primeros televisores que se fabricaron, la luminosidad que tenía la pantalla era verdosa.
Más aún, cuando se inventa el televisor color, el sistema PALC, un sistema a las celdas donde se fabricaba, donde se producía el color, viraban al verde porque impregnaba mucho el cátodo, porque el rayo catódico tiene color verde, es de color verde. Ahora que lo Claro, dice, profe, había uno, pero viejísimo, en la casa de mis abuelos, que la pantalla era redonda, no era claro, cuadrada, era y redondita. tenía un auricular, pero era un solo auricular, no eran los dos. Se conectaba y era uno solo, y era verde, y la pantalla giraba como para que la veas acostado, era rarísimo, pero era así, todo verdosito. No se Era veía nada, igual verdoso. ya mal. Exacto. Esos televisores, los primeros, después se le pudo quitar lo del verde. Es una cuestión tecnológica ya, no me quiero meter en eso. La historia de la televisión es fantástica. Lo que pasa es que es raro que nadie les cuente todas estas cosas, porque una persona que estudia física tiene que saber para qué sirve todo lo que está estudiando también. Pero bueno, después si un día quieren, hacemos una clase de historia de la ciencia, de historia de la técnica. ¿Eh? Muy bien. Entonces yo acá le puse tres conclusiones que sacó Plucker de este tubo. La primera es que la electricidad provenía, o lo que estaba ahí adentro, ese fluido eléctrico provenía cuando estaba cerrado el circuito de los dos extremos, de las dos terminales, de tanto del ánodo como del cátodo. Ya esas palabras ya se usaban, ánodo y cátodo. ¿Sí? Pero cuando se bajaba la presión, él, por ejemplo, llegó a bajarla, como les dije, a 0,01 milímetros de mercurio, solamente emitía luz el cátodo y concluyó entonces que la luminosidad verde provenía solo del cátodo. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería un poco la idea. A ver, vamos a la siguiente. Muy bien. ¿Qué se hizo después? Pero no quedó la... Miren, acá tienen uno, miren el color. Acá tienen una foto. Esto es real. Esto lo vamos a hacer, esto lo van a hacer ahora cuando vayan ahí al instituto. Este experimento se puede hacer. ¿Ve que tiene el tubo de vidrio? Tiene acá abajo como una especie de tetón. ¿Lo ven? Acá abajo, donde le estoy marcando. Ahí se conectaba la Sí, sí. manguera para quitar el aire, para quitar, para quitar el aire o el gas que tenga el tubo. Se le va quitando el gas, se le va bajando la presión y empieza a suceder esto. Fíjense el color verdoso que tiene esto. Muy bien. Acá arriba, no sé si se llega a ver porque está la parte esta donde tenemos todas estas cosas. A ver si lo puedo quitar. Ahí está. A ver si se ve. Me quedó chica la pantalla, pero bueno. En 1876, miren, ya estamos en 1876. Eugen Goldstein fue el primero que estudió completo, podríamos decir, un estudio muy bueno de los rayos catódicos. Y demostró 4 propiedades que hoy en día son las que nos llevan completamente al mundo atómico. Lo primero que demostró fue que se propagan en línea recta y que provienen del cátodo, como había dicho Plucker. Eso lo hizo, acá le hice el esquema y acá está la foto. Lo hizo colocando una cruz metálica dentro del tubo y viendo que se produce una sombra completamente nítida. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Eso qué prueba? Eso prueba que se propagan en línea recta. Porque si hay algo que no se propaga en línea recta, la sombra no se puede producir nunca nítida. ¿Está claro? Este es el principio de la televisión. La propagación rectilínea de los rayos catódicos. La segunda es que poseen masa. ¿Qué hizo para eso? Miren el tubito de acá abajo. Fabricó un tubito más chico y metió un molinete en el medio. ¿Ven? Cuando cerró el circuito, hizo pasar el rayo, fíjense cómo dispuso el ánodo y el cátodo, por una de las partes superiores y el molinete empezó a girar. Quiere decir que lo que está pasando por ahí es un fluido que tiene masa. O sea, esto parecía como que reforzaba la idea que fuera un fluido, ¿no?
¿Está bien? Sigamos. ¿Qué más encontró? Bueno, después hizo lo siguiente. Probó que tenían carga eléctrica negativa. Interpuso en el camino, acá no encontré fotos para esto, pero lo tienen en el instituto, lo pueden hacer esto. Todo esto lo van a hacer, ¿eh? Interpuso en el camino dos campos, un campo eléctrico, digamos, dos placas eléctricas, una positiva y una negativa, y pudo ver que los rayos se desviaban al polo positivo. Quiere decir que si se desvían al polo positivo es porque esos rayos deberían tener carga negativa. O sea, tenía propagación rectilínea, masa y carga eléctrica negativa. Y también vio que reforzó esa idea poniendo un campo magnético. Y cuando una carga eléctrica es negativa y ustedes interponen un campo magnético, siempre se desvía al polo norte del imán. Saben eso también, ¿no? A ver, Sí, sí, esto sí Claro. lo vi. Sí, sí. todo eso lo saben. Bien, me quedo tranquilo, me voy quedando tranquilo que hay cosas que estoy diciendo que algunas las saben, ¿no? Y no me dicen, no lo sé, me lo explican, como le expliqué recién lo de los fluidos. ¿Sí? A mí no me molesta, pero traten de decirme, si no, yo no sé si lo saben. Entonces, acá tenemos 4 conclusiones importantes que hizo Goldstein. Probó la propagación rectilínea, la masa, la carga eléctrica negativa y la desviación hacia el polo norte del imán, que refuerza que es son elementos que deben tener de alguna manera carga negativa. Muy bien. Y lo último, contiguamente, que se descubrieron, que también lo hizo Goldstein, en el mismo año, por eso les dije que es casi al ratito que se descubrió, que es el descubrimiento de los rayos canales. A veces también se los llaman rayos positivos. Lo que hizo Plücker fue, una vez que terminó esta experiencia de los rayos catódicos, observó otra cosa en el cátodo. Encontró que estaba perforado el cátodo. ¿Escucharon? O sea que aparecían perforaciones, estaba como agujereado el cátodo, después de un tiempo de hacer estas experiencias anteriores. Entonces, él dijo que deberían haber aparecido dentro del tubo otros rayos que no se veían a simple vista y que fueron atraídos por el cátodo, por la carga negativa del cátodo, porque el cátodo es un polo negativo de la batería, ¿no? Y al ser atraído por un polo negativo, concluyó que se producían rayos que no se podían ver a simple vista, que producían esos canales en el cátodo. ¿Se entiende la idea? Por eso los llamó rayos canales o positivos, porque dijo que deberían tener carga positiva esos rayos. Pero nunca pudo explicar qué eran esos rayos, tampoco pudo explicar qué eran los rayos catódicos. ¿Está bien? Eran simplemente sustancias que aparecían en el tubo, misteriosas. ¿Está claro cómo se pensaba todo esto? Fíjense en el año, estamos en 1876. Muy bien. Con respecto a esto, voy a hacer un parate ahora. Tendríamos que seguir, bueno, podemos terminarlo, a ver. Vamos a hablar un poquito ahora de otra cosa que les marqué ahí, que fue otra experiencia que llevó al mundo atómico. Van a decir, con esto de los rayos catódicos, ¿en qué quedó? Bueno, ahora vamos a ver en qué quedó. Vamos a ver otra historia paralela a esta, que es la electrólisis del agua. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, por un lado, estudiamos toda la descarga de gases con los rayos descubiertos, los rayos catódicos, los rayos canales. Esa fue la historia, esa fue una historia. Ahora vamos a ir con otra historia paralela que arranca en 1800, con Nicholson principalmente,
que es el primero que puede separar el agua en hidrógeno y oxígeno, en sus elementos componentes, ¿sí? Piensen que estos químicos, esto ya viene del lado de la química. Estos químicos intentaron seguir las ideas del atomismo de Dalton. Estaban convencidos de que toda la sustancia tenía una división última, que era el átomo. Recuerden que átomo significa sin división, o sea que había una última división de la materia, que era el átomo. Entonces, fueron los primeros que diluyeron electricidad, pero en agua ahora, no en gases, ¿está bien? Y esto vino del lado de la química. Hicieron pasar una corriente eléctrica y pudieron sacar oxígeno e hidrógeno. No con este equipo que está mostrado acá, que lo saqué de internet, que fue uno de lo que se usa hoy en día para hacer un poco de electrólisis demostrativa. Esto se podría hacer también en el laboratorio. ¿Hicieron electrólisis alguna vez? Sí, en química yo lo hice con, No, en química no uso. con Cecilia. Ajá. Sacaron hidrógeno y oxígeno. ¿Qué va pasando cuando sacan hidrógeno y oxígeno? El volumen de hidrógeno siempre es el doble ante el paso de la corriente que el de oxígeno, ¿no? Lo cual está bien porque el agua va teniendo 2 de esta por cada una de estas, ¿no? Claro. El volumen de electricidad muestra la separación. Bueno, ahora después les cuento cómo se hace la electrólisis. El que no sabe, los demás no saben cómo se hace la electrólisis del agua, cómo se separa el agua en hidrógeno y el oxígeno. Sí, Bueno, sí, se hace pasar corriente y ajá. Se le pone un ácido al agua, generalmente es ácido sulfúrico, ¿sí? se van como sulfatando los, ay, no me sale, las Los terminales, ¿no? electrodos. Sí, Eso, los electrodos, sí. exacto. Y se va Bueno, si no le pones tiempo desprendiendo va el gas. saliendo gas, ¿no? Pero si Exacto. no, le pones tiempo si lo tomás. Bueno, el primero que hizo esto, que acabamos de más o menos describir, fue en el año 1866 con un equipo muy parecido a este que está acá, un poquito más rudimentario, que fue Augusto Hoffmann. De acá, ¿qué es lo importante de la electrólisis del agua? Que en el agua ya se empezó a hablar de que debe haber, como esta gente era muy seguidora del atomismo, ellos hablaban ya de partículas. Ellos son los primeros que introducen en la ciencia la idea de partículas, no la gente de descarga de gases. Fíjense, los físicos seguían con la idea de fluidos. Por eso es importante la diferencia entre historia de la física y de la química en este punto. Porque los químicos ya hablaban de partículas de última división, de átomos. Ya en Dalton está esta idea, a principios del siglo XIX. ¿Se entiende la diferencia? Los físicos no hablaban de esto. Más aún, los físicos se negaron. Al pobre Boltzmann, ¿se acuerdan todo lo que les conté? A Boltzmann lo atacaban porque era muy seguidor del atomismo. No le gustaba la idea del átomo. Entonces, esta idea de la electrólisis fue una de las pruebas más contundentes de que la materia se puede dividir, claramente. Si no, no se hubiera producido reacciones químicas. Cuando estamos, por decirlo así, a lo físico, diluir electricidad en agua. En realidad no estamos diluyendo nada. La electricidad está actuando como separador de la molécula de agua, en sus átomos componentes, ¿no? Una cosa interesante fue que la masa de los productos formados debe ser, y esto tenía que cumplir y que se veía muy bien en la experiencia, la parte B que acá les anoté, la masa de los productos formados igual a la cantidad de corriente que ha circulado en el sistema. Esto era muy interesante porque esto uno puede hacer las cuentas para obtener esto. Yo después cualquier cosa, si quieren, las podemos hacer, la cuenta. No es nada difícil hacer la cuenta de esto, pero no sé si perder mucho tiempo en la parte química. Tiene algo interesante esa cuenta. A ver, no sé, a ver si me acuerdo un poco de... Bueno, si no, después la hacemos. Después lo podemos probar esto. Espera.
Después lo último lo podemos probar esto. Después hacer la cuenta cuando lo necesitemos. Después la voy a hacer. Sí, la voy a hacer cuando llegue el momento. Y lo que sí pudieron medir es que para que se desprenda, miren la última conclusión que sacó Hoffman, que pudo medir, es que para desprender 1 gramo de hidrógeno se necesitan 96.500 coulombs. ¿Eso lo sabían? No. No. Es una cantidad de coulombios importante, ¿no? Para desprender 1 gramo de hidrógeno. O sea, si yo saco 1 gramo de hidrógeno, necesito esta cantidad de electricidad. La técnica de medición de aquel entonces tampoco me voy a poner a detallar porque si no, no vamos a terminar más. Pero es importante 3 cosas acá. Que ya con lo que hizo Hoffman pudo determinar algo importantísimo, porque esto se relaciona en la reacción química directamente con el número de Avogadro. Así que ahora después lo vamos a ver, la cuenta, cómo la hizo. Pero es fundamental tener en cuenta esto. Porque si yo sé qué cosa es lo que tengo acá adentro que desprende esta cantidad de coulombios, si es la última división de la materia, eso es el átomo. Entonces tengo una relación más o menos proporcional al átomo de hidrógeno. Tener una idea de lo que es el átomo de hidrógeno, desde la química, lógico. Muy bien. O sea, tenemos, si queremos, 2 historias, ¿no? La historia de la química, que por un lado trata la electrólisis y muestran por primera vez que las sustancias se pueden descomponer en sus elementos componentes. Y por el otro lado, tenemos que los físicos seguían con la idea de fluidos. Costó mucho introducir la idea de energía y cambiar y la idea de estructura atómica. Muy bien. ¿Qué se hizo después? El primero que trabajó con los tubos, con los resultados que hubo, fue J.J. Thomson. Thomson hizo lo siguiente. Trató de imponer un modelo atómico que permitiera, por ejemplo, explicar un poco esta idea de lo que eran los rayos catódicos. Pero hizo unas experiencias para eso. Él impuso un modelo y trató de llevar unas experiencias a cabo con el tubo de rayos catódicos. A ver, el modelo que él impuso, es un modelo que normalmente se cuenta como el budín de pasa de uvas. No sé si lo escucharon alguna vez. Él fue un gran seguidor de las ideas atómicas también, Thomson. No muy... Lo que pasa es que con Thomson, a diferencia de Boltzmann, que no tenía una personalidad muy fuerte, Thomson era un tipo calentón, podríamos decir, un tipo que no le ibas a decir cualquier cosa. Entonces, lo que decía Thomson, nadie más o menos se atrevía a discutirle. Pero tuvo una idea del átomo, fue el primero, que pensando en estas experiencias, él dijo, bueno, ¿qué puede ser lo que está dentro del tubo de rayos catódicos? ¿Qué son esos rayos catódicos? Entonces él trató de trabajar el tubo y medir, dado que tenían carga eléctrica y tenían masa esos tubos, ver si había alguna manera de calcular la carga eléctrica y la masa. Vieron que son 2 de las conclusiones que sacó Plücker y Goldstein. En realidad Goldstein, que fue el que trabajó las experiencias. ¿Está claro? Entonces, como Goldstein había trabajado esas experiencias, dijo, bueno, Thomson, voy a ver qué puedo hacer para medir, si es que se puede, la carga eléctrica y la masa. Lo que no pudo hacer es medir cada una por separado, sino midió una relación que se llama relación carga eléctrica-masa. ¿Está claro? Lo que hizo por primera vez Thomson. Y después sacó unas conclusiones y armó un modelo, que ese fue este modelo del budín de pasa de uva, que era una idea de que el átomo era como una especie de budín, donde estaban
metidos los electrones. Y todo lo que no era electrón era lo que contenía, era la carga positiva que se mostraba, que estaba en conjunto y que perforaban el cátodo, los famosos rayos canales que había descubierto Wolf. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo era? Ahora después le voy a contar un poco más la historia de Thomson, un poquito más armada. Pero primero quiero ir a mirar cómo midió esta relación carga eléctrica-masa. Desgraciadamente, esta era otra experiencia que podían haber hecho en el laboratorio y se rompió el tubo que mide la relación carga eléctrica-masa. El año pasado dejó de funcionar porque se ve que el gas dentro del tubo, que permite medir esto, dejó de estar bien sellado el tubo y entró aire. Dejó de tener la presión que tiene que tener y no se pudo hacer más la experiencia. Esta era la otra experiencia que todos los años hacían con el profesor Rinaldi en el instituto, en la parte práctica. Sería bueno, se las va a contar Hernán, ahora cuando vayan, cómo se hacía, les va a mostrar el tubo. Yo hoy les voy a contar la cuenta. ¿Estamos? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se midió la relación carga eléctrica-masa? De lo que estaba dentro del tubo, que todavía nadie hablaba muy bien de lo que era, salvo el modelo este que había implantado Thomson, que no gustaba mucho, pero nadie se atrevía a hablar mucho con Thomson porque Thomson tenía mal carácter. No le gustaban mucho las discusiones. Muy bien, vamos un poquito al tubo. Yo puse la pizarra, adelanté el trabajo y puse un dibujo esquemático nada más. Sería lo que era antiguamente un viejo televisor, podríamos decir. ¿Vamos? Dígame cuando lo ven, así arranco. ¿Vamos bien? Sí, ya se ve ahí. Ya se ve. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo primero que tenemos aquí es el cátodo que está del lado... Espera. Ahora sí. Acá tenemos el cátodo. Yo no lo dibujé por acá. Esto va conectado, ¿no? Una cosa así. Esta es una pantalla. Generalmente es de fósforo. Acá está el ánodo del tubo. Y cuando se baja la presión entre el ánodo y el cátodo, y acá hay una especie de, ¿cómo que se llama? De perforación, hasta donde sale el tubo, ¿no? Hasta la altura del ancho del ánodo, que es como si fuera un colimador. Entonces aparecen dos alturas. Una es la altura que hay entre el eje central de donde está todo ubicado, del sistema de referencia, y la altura que hay desde ese punto a la deflexión del rayo catódico, ¿no? Y acá se ve una mancha verde en la pantalla, ¿no? La pantalla está acá. No está acá en el ánodo como estaba en los tubos anteriores. Se pone el ánodo y se deja pasar al rayo a través de un colimador y pega en la pantalla. Y tiene dos alturas. La que da el ancho del ánodo y desde ese punto hasta arriba la deflexión que tiene un determinado ángulo, qué sé yo, ángulo phi. ¿Está bien? A ver si estamos de acuerdo. Quiere decir que la deflexión total, la vamos a llamar, a esta la vamos a llamar I1, y a esta la vamos a llamar I2. La deflexión total que tiene esto, voy a poner en rojo, sería de acá a acá. La vamos a llamar I. O sea que I es simplemente la suma de I2 con I1. ¿Está claro? Esa sería la deflexión del tubo. Y lo que midió Thomson fue esta deflexión. A través de esta deflexión intentó calcular, entonces se llama deflexión, I sería la deflexión,
o la desviación, si uno quiere, de los rayos catódicos ¿sí? En el tubo. El tubo Plucker. ¿Estamos? Lo que vamos a medir. Midió esta relación y esta deflexión le permitió calcular la relación, el cociente entre la carga eléctrica del rayo y la masa. Esa carga eléctrica él la llamó electrón. Y ese elemento, dijo Thomson, esto fue hecho por J. Thomson. ¿Vamos? Y esto se hizo, para no meter la pata, en el año, lo anoté, 1897. Miren, ya estamos finales del siglo ya, cuando se hizo. Él anteriormente había dado ya su modelo, lo que les conté, el modelo del budín de pasa de uvas. Después les voy a contar un poquito más la historia del modelo del budín de pasa de uvas, porque hay una pelea con Bohr ahí. Así que eso les va a gustar, porque es como es sumerio, les va a interesar. Muy bien. Bien. ¿Cómo hizo esto? A ver, vamos a ir despacito, ¿eh? Lo primero que hizo para medir esta famosa deflexión, Thomson, lo primero de todo fue calcular, usar, vamos a ir poniendo para que ustedes sepan, usar principios, era muy defensor, clásicos. ¿Qué significa clásicos? Que todavía a nadie se le ocurría usar nada de cuantificación ni nada, porque fíjense que estamos todavía en 1897, recién en 1900 Planck, o sea, todos los principios de la física clásica. Por ejemplo, en lo que dijo que, por ejemplo, que I1, o sea, desde que sale de acá el rayo, que según él eran electrones, fue el primero que acuña la palabra electrón, ¿no? A partir de acá, el rayo tiene una desviación angular y sigue un movimiento acelerado. Por lo tanto, él dijo que el pedacito I1, voy a poner así porque lo pusimos en amarillo, tiene que seguir las ecuaciones de Newton como un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, se tiene que desviar siguiendo esa... Pero claro, la aceleración, en este caso, lo voy a hacer, cuidado porque esto lo vamos a hacer todo en magnitud, ¿eh? Porque esto es lindo hacerlo en magnitud para tener los resultados, no vectorialmente. Para tener los resultados y hacer la medición. Esto se puede hacer en el laboratorio. En realidad lo hacían ahí en el instituto. Pero bueno, como ahora no lo tienen más, lo estoy contando un poquito con más detalle yo acá. Entonces la aceleración, que es la fuerza, en este caso sería la fuerza eléctrica, ¿no? Sobre la masa, se puede escribir directamente como ¿qué? ¿Cómo se desvió esto? Esto se desvió porque Thomson le puso tanto en esta zona como en esta otra dos placas que conectó a una fuente, a un carrete de Rutherford. ¿Sí? Si no, el rayo sale en línea recta para que se desvíe. Entonces, la fuerza que lo subió desde este punto a este, que le dio la primera subida, fueron estas placas. Por supuesto, acá debe estar la placa positiva y acá la negativa, dado que si estos son electrones, se desvía el rayo, ¿no?, hacia la placa positiva. Electrón es como un nombre, ¿se entiende? Porque no tenía ni idea de lo que era. Como era un gran defensor de la teoría atómica, él pensó que eran partículas, eran electrones, eran partículas eléctricas negativas, cosas negativas, porque provenían del cátodo. Ahora bien,
esta fuerza eléctrica, uno sabe que esto es el campo eléctrico por la carga, ¿no? Ya le había puesto el signo y todo, sobre la masa. Y esto lo reemplazó en la ecuación de la deflexión de la primera, ¿cómo es? La primera subida, podríamos decir, que sería 1/2 de E por la carga dividido la masa por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y después marcó lo siguiente. Cuando el elemento sale de esta, vamos a subir un poquito, del ánodo, ¿no? De donde atraviesa el colimador, cuando el rayo sale, va a recorrer, sale con una determinada velocidad inicial, magnitud, y va a recorrer el largo con esa velocidad inicial que va desde esa salida hasta la placa, ¿no? Todo este largo. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Este es largo D. Pero cuidado, la velocidad inicial no sale desde acá, sale, o sea, no sale de donde tengo la fuente, donde está el colimador, sino sale ¿de dónde? Desde el agujerito donde tengo el ánodo. Quiere decir que tiene una pequeña longitud que recorrer, que es, ¿qué cosa esa longitud? Hasta que, porque justamente él le puso la placa justo en la salida de la perforación del ánodo, ¿no? Donde está, hasta llegar al colimador, que es donde terminan las placas. Y ahí se desvía el rayo, pero acá recorren una trayectoria en línea recta, podríamos decir casi en línea recta, porque se va desviando despacito. O sea, recorren una longitud L. L sería la longitud de la placa. ¿Está bien? Sí, sí. Esa longitud de la placa, podríamos decir que la recorre a esa velocidad inicial, porque es casi instantánea, es como una velocidad instantánea. Y como usó las leyes de la física clásica, esa velocidad instantánea es simplemente la distancia recorrida, que es la longitud de la placa, dividido el tiempo, ¿no? Quiere decir que el tiempo que recorrió ese pedacito hasta que se desvió I1, ¿a qué es igual? A L sobre B sub I, ¿no? La velocidad inicial. Por lo tanto, lo podemos reemplazar acá, y ahí nos quedan todos elementos medibles en la ecuación. ¿Ven? I1 sería E, campo eléctrico, que ya en aquel momento se podía medir, la longitud al cuadrado, un 2, la masa y la velocidad inicial al cuadrado. Y de esa manera sacó la primera deflexión. Fíjense que todas estas cosas son medibles, menos lo que no se conocía. ¿Qué es lo que no se conocía del rayo? La carga, él dijo que era la carga eléctrica del electrón y la masa del electrón, ¿no? Podríamos ponerle para saber qué es del rayo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sacó la primera parte, ¿no? El pedacito con el cual se desvió en la salida del tubo, ¿no? ¿Se ve o no se ve? ¿Está claro? ¿La cuenta? Usó todos los principios de la física clásica, de la mecánica. A ver, si tengo esta desviación una vez que salí de acá, ¿no? Tengo esta desviación que me produjo dieron las placas. Habría que hacer un poco mejor el dibujo, ¿no? Pero bueno. Tiene un ángulo tita. ¿Cómo puedo sacar la altura I2? ¿Cómo se les ocurre que se puede sacar la altura I2? Si tengo esta desviación y tengo también esta distancia, ¿no? Desde donde se desvía, o esto se puede medir, la altura se puede medir y el ángulo se puede medir. Son todas cosas medibles. Con la tangente. Claro, la puedo sacar como la tangente del ángulo φ, ¿no? Por la distancia d, ¿no?
¿Así? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Muy bien, Nahuel. Tangente del ángulo φ por la distancia d. Y la tangente del ángulo, ¿sí? ¿A qué es igual? Sería la derivada de todo esto de I1, ¿no? Respecto de la longitud. Porque la tangente del ángulo, ¿cómo la saco? Como la derivada de la ecuación de esta recta, ¿no? Una vez que subió ahí, derivo en ese punto. Y en ese punto es I1. O sea, la derivada de I1 respecto de la longitud. Estoy derivando. ¿Estamos de acuerdo? Tangente del ángulo quiere decir que I2 lo puedo calcular como D, vamos a ponerlo un poquito en orden, la derivada de I1 respecto de la longitud. I1 es esto de acá arriba, quiere decir que tengo que sacar la derivada de esto respecto de la longitud. Entonces me queda E por la carga por L cuadrado sobre 2 veces la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Y si hacemos esta derivada nos da, todo esto es una constante, la L, el 2 baja, se simplifica con este 2, quiere decir que esto me da E por la carga del electrón. ¿Está claro, no? ¿O me equivoco? A ver si estoy diciendo macana. No, está bien. No, no, Bueno, está bien. una L me queda, pues el 2 baja, pues está al cuadrado, ¿no? Me queda la masa del electrón por la velocidad sub I por la distancia D, ¿no? Eso sería muy bien. Vamos a ponerlo acá abajo. Entonces tengo que I2 vale E por L sobre ME por B sub I por D. Y BI sería el cuadrado. ¿Cómo? B sub I al cuadrado me está faltando, ¿no? Muchas gracias, Dieguito. Muy bien. Ahí vamos. Ahí tenemos las dos ecuaciones. Ahora hay que sumarlas. ¿Estamos de acuerdo? Para sacar la I total. La I total. Tenemos que sumar esto. Y se la sumamos a esta otra. ¿No? A ver si lo puse bien. Por D. Bueno. Y de esta manera uno puede agarrar y terminar la cuenta. Y puede mirar, pero vamos a sacar algunos factores comunes, ¿no? Que sería así, a ver. E por L se puede sacar factor común y BI cuadrado también. Después escribir como un cociente la relación carga eléctrica-masa, como lo hizo Thomson, y multiplicarlo por L dividido 2 más D. Y de esta fórmula, donde todo es medible, miren, campo eléctrico, longitud de las placas que deflectaron los rayos, la velocidad inicial, que es lo más difícil de medir, pero es medible también, de la distancia a las placas, un 2, o sea que de acá se puede sacar muy bien, ¿qué cosa? La relación carga eléctrica-masa, que sería, ¿de qué manera quedaría esto? Si yo saco esto. A ver, paso esto multiplicando, ¿no? Y total, porque la I total se puede medir, por la velocidad inicial al cuadrado, y paso dividiendo E por L y esta cuenta, ¿no? Me van a decir, sí, pero no es tan fácil medir. ¿Qué es lo más difícil de medir de todo esto que tienen acá? De lo que podrían medir. Esa sería la masa del electrón. Lo más difícil es medir esta velocidad inicial. ¿Se dan cuenta?
Bueno, lo solucionó Thomson. O sea, de acá, lo más complicado de medir, porque ¿cómo miden en la salida la velocidad inicial? ¿Se entiende? Bueno, Thomson hizo lo siguiente. En la salida del, ¿cómo es que se llama? De acá del aparatito que tenía, incorporó un campo magnético perpendicular al campo eléctrico, de tal manera que la fuerza eléctrica se compense con esa fuerza magnética. O sea, se equilibre con esa fuerza magnética. ¿Se entiende la idea? Entonces, equilibró la fuerza eléctrica en la salida con la fuerza magnética. O sea, incorporó un campo magnético para equilibrar la fuerza electrostática. Recuerden que siempre estamos en magnitud, ¿eh? Y así determinar el valor de B sub I. Lógico que el campo magnético B ya se conocía, o sea, se incorporó un campo magnético conocido. ¿Por qué conocido? Porque era el campo que equilibraba la fuerza eléctrica, que compensaba esa fuerza eléctrica para que quede en un equilibrio estático. ¿Estamos? Entonces, propuso que la fuerza eléctrica se equilibre con la fuerza magnética. Y por lo tanto, la fuerza eléctrica, uno la sabe calcular, ¿no? ¿Cómo se calcula la fuerza eléctrica? El campo eléctrico por la carga y la fuerza magnética, ¿cómo se calcula? La carga, saben esto, ¿no? Por la velocidad en magnitud, ¿no? Por el campo. Los campos son conocidos, puedo calcular, las cargas del electrón se simplifican, por lo tanto, la velocidad, ¿cómo se puede calcular? El campo eléctrico dividido el campo magnético. Lógico que tengo que tener los valores de los campos. Sí, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? Conclusión, reemplazó con esto arriba. Todo este equipo para medir esto está en el instituto. Se rompió el tubo nada más. Qué lástima, ¿no? Y quedó la I total. Fíjense que tengo que reemplazar con E cuadrado acá, ¿no? No sé si se ve, tengo que meter esto ahí arriba, me va a quedar I total por E cuadrado sobre B cuadrado. Si quieren podemos poner el B cuadrado ya abajo, ¿no? Para no dejarlo ahí. Voy a pasar acá abajo el B cuadrado. ¿Están de acuerdo, no? El E se va a simplificar, pero bueno, lo ponemos ahora si quieren. Este se va con este cuadrado. Y acá abajo me queda todavía L sobre 2 más D, ¿no? Bueno, en definitiva, la carga eléctrica, esta relación carga eléctrica-masa, ¿sí? Con esta medición, que queda I total, a ver si lo puse bien, la E por E, perfecto, dividido, L B cuadrado por L sobre 2 más D. Bueno, este resultado le dio, en la primera medición que hizo, aproximadamente, después se mejoró un poco, 1,7588 por 10 a la 11
coulombios sobre kilogramos. Porque recuerden que tienen que dar en unidades internacionales, serían coulombios sobre kilogramos. Muy bien. ¿Qué les parece? Este experimento se podía haber hecho. ¿Se entendió la cuenta? Como la hizo Thomson por primera vez. A ver si hay alguna duda. Sí, sí, Ah, la segunda parte me esto- recuerda a selector de velocidades, ¿no? claro, claro, totalmente. O sea, que algo estuvieron haciendo con esto. Exacto. Miren un detalle de esta cuenta. No pudo sacar ni la carga eléctrica del electrón ni la masa del electrón. Pero hay un tema acá. Los químicos sabían, habíamos dicho recién, que que para que se desprenda 1 gramo de hidrógeno se necesitaban 96.500 coulombios. Si hacemos anacronismo, como se dictan los temas, por eso no me quiero apurar, porque a veces uno intenta hacer anacronismo porque vive en el presente y ya sabe el resultado de la historia, uno puede decir, bueno, si se pudiera medir la carga del electrón, pero claro, Thomson no estaba muy convencido de que el electrón era algo que se separaba para él el átomo estaba todo junto. Entonces él tenía que medir la relación carga eléctrica-masa. No podía medir la carga del electrón por separado, porque en el concepto de átomo de él era una masa maciza donde estaban todos los electrones metidos ahí adentro. ¿Se entiende la idea? Para poder hablar de electrones separados del núcleo, donde ya el concepto de átomo se pierde, porque átomo era la última división, y si puedo separar los electrones del núcleo como lo pensamos hoy, de la carga positiva, que era el núcleo, eso viene después. Entonces ahí sí puedo decir, bueno, puedo medir la carga del electrón. Si tengo la carga del electrón y tengo la relación carga eléctrica-masa, puedo sacar la masa del electrón. ¿Entienden? Así se sacó. Pero la carga del electrón se midió a través de la electrólisis del agua, con esos 96.500 coulombios. Se reemplazó en esa fórmula y se sacó la masa del electrón. Esto que estoy diciendo es un anacronismo. Se dan cuenta que estoy haciendo inferencia, pero no fue así. Porque Thomson, al pensar que el átomo era todo junto, y esos rayos de alguna manera tenían que ver con la estructura del átomo, no podía ser más que esa relación estuviese junta, la relación carga eléctrica-masa. ¿Entienden esto? La historia no es como uno piensa que fue. Uno diría, bueno, midieron la carga del electrón. Thomson midió la relación, se sacó la masa del electrón porque separa. Sí, pero no estaba concebido el electrón como algo suelto. Estaba concebido que el electrón estaba metido adentro de ¿cómo es? De ese budín de pasas de uva. El electrón serían las pasas de uva. O sea, el átomo no se podía separar. Entonces era inconcebible que eso se separara para los físicos. ¿Se entiende? Porque si no, se pierde la idea de átomo. Por eso tiene mucho que ver la historia de la química en este juego. ¿Sí? ¿Se entendió un poco cómo viene la historia? La semana que viene le voy a hacer un resumen de la parte de Thomson, de cómo fue lo de Thomson y cómo entra Bohr en juego. Bohr y Rutherford. Entran 3 personajes ahora en juego. Bohr y Rutherford. Le vamos a dedicar una clase más. Posiblemente lo haga si vamos al instituto. Lo haga ya para terminarlo. Se los cuento allá. La idea de Hernán, volviendo para que puedan ir, me gustaría que ustedes me dijeran cuándo quieren ir. Si quieren ir el jueves que viene. Así yo ya le confirmo. Escuchan. Si no, me lo mandan después por correo. Por mí está bien, pasa que yo vivo cerquita, no sé mis compañeros, no sé si estamos todos hoy tampoco. No importa lo que estamos, porque yo mandé a decir que hoy se tomaba esa decisión. Así que, Sí, por mí está bien el jueves que viene. perfecto. Entonces ya confirmo el jueves. ¿Estamos? Bueno, por hoy nada más. Quedamos así. Entonces, nos vemos el Dale. jueves. Nos vemos el jueves allá en el instituto. ¿Estamos?
y yo terminaría Genial. un poco- ¿A qué, ¿cómo? a qué hora, profe? A las 9 o 9:30, ¿cómo lo Nueve. quieren? No, no, está bien, A las 9, ¿no? le confirmo a las 9. Listo, Bueno, bueno, quedamos así entonces. Hasta luego, bueno. profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Nos hasta después. vemos.